Hola, buenas tardes. Segundo capítulo ya de esta nueva sección. Este capítulo se titula La educación consciente, claves para una crianza respetuosa y plena. Hoy te voy a dar muchos tips para poder llevar a cabo esa educación consciente que muchas veces hablamos de ella, tampoco la tenemos muy bien definida qué es, y vamos a hablar de todo esto. ¿Por qué hago este capítulo? Primero de todo porque tengo ya mucha experiencia en el campo educativo, llevo muchos años, he pasado por muchos ámbitos del campo educativo, ya os comenté que fui profe de instituto, que he estado como educadora de monitora, en campamentos, he estado trabajando también en proyectos sociales donde hemos trabajado con niños de la calle, luego también he trabajado en países internacionales. Y toda esta recogida, ¿no?, de experiencia vital y además todo mi conocimiento lo pongo al servicio de vuestra necesidad, ¿no?, porque creo que es importante. Yo también practico la educación consciente. Entré primero como educación consciente siendo profe y ahora practico la crianza consciente siendo mamá, después de tener a Arlet, que ya tiene 8 años. El objetivo de hoy es daros una guía para implementar en vuestro día a día en el hogar. Es interesante tener como esta guía donde poder acudir y poder llenaros de ella cuando lo necesitéis y de recursos, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, tener estas guías que a veces no sabemos, ¿no?, y no las tenemos a mano y no podemos recurrir a ellas. ¿Por qué es tan importante? Y yo creo tanto en el modelo de educación consciente y crianza consciente. Porque da los 3 pilares básicos que necesita un niño o una niña en su desarrollo, en su etapa evolutiva, siendo un bebé hasta llegar hasta ser un joven. Ya sabéis que yo también estoy formando parte de la educación emocional que hacemos del programa pedagógico de la Academia, del proyecto de Borja Vilaseca. Y también tenemos ahí desarrollado un proyecto y un programa de educación emocional. ¿Y por qué es tan importante? Porque da unas bases de educación emocional al niño o la niña. Y también da unas bases de educación social y de educación cognitiva, que es todo aquello que aprendemos. Entonces sería como una educación, para mí es una educación integral, en la cual cuidamos de esa educación emocional del niño o de la niña, y a la vez, para mí la clave también en la crianza consciente o en la educación consciente es que también estamos cuidando de nosotros mismos. Ya os he comentado más de una vez que no podemos cuidar o no podemos ser respetuosos si no lo estamos siendo con nosotros mismos. Por tanto, es una clave, es una educación integral, holística, que engloba al niño y a nosotros también, y a nuestra pareja también. Es como, bueno, una atmósfera que se genera, ¿no? Para mí ya es como una filosofía de vida, ¿no?, en nuestro camino y recorrido como familia y también como educadora. Vale, pues vamos primero a definir qué es la educación consciente, que es todo aquello que nos habla, muchas veces no le ponemos aquella tierra o no sabemos muy bien definirla, ¿no? La educación consciente cuida, y cuando habla de educación consciente hablaré de crianza consciente. Es que para mí es en paralelo. Quería aclarar antes de entrar en este punto que muchas veces ponemos el peso, y con esto no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que yo he observado a través de mi experiencia. Muchas veces ponemos la mirada externa, ¿no?, en que no está bien educado el niño, no está bien cuidado en el sitio donde está, ¿no? Pero deciros que la educación empieza en casa. La primera sociabilización y educación que percibe es del hogar. Por tanto, primero poner la mirada en el hogar, ¿no?, lo que estamos haciendo, y luego ya pasar a la parte exterior, que sería el centro educativo o el proyecto donde vaya, ¿no?, que allí ya complementa nuestro match como familia y sobre cómo nosotros queremos educar a nuestros hijos, ¿no? Pero sí que aquí paralelamente hablaré de educación consciente, crianza consciente, que van a la par. Para mí no hay una educación consciente si no hay una crianza consciente, ¿no? Sería como raro, ¿no? Entonces empezaríamos primero como el núcleo familiar y luego ya iríamos a la parte exterior, ¿no? ¿Y qué pasa con la educación consciente? Que la educación consciente cuida las necesidades emocionales del niño o la niña. Cuando hablo del niño o de la niña, hablo del adolescente, del joven, de todas las etapas evolutivas que tiene un ser humano durante el periodo de educación. Además de cuidar todas esas necesidades emocionales, cuida las necesidades psicológicas del niño o la niña. Por tanto, como ya os decía antes, es un global que tenemos para que el niño o la niña el día de mañana tenga las bases fuertes
y que sea un niño o una niña segura al salir al mundo y feliz y sana. Un ejemplo concreto, ¿no? de cómo aplicar esta educación consciente, ¿no? para también, esta charla también está enfocada para madres, pero también podría estar enfocada para maestros o profes, ¿no? Que yo que he estado ahí también he querido aprender, ¿no? De cómo hacerlo diferente y realmente me costaba, porque yo estoy hablando de hace como 10 años atrás, que no estaba tan implementado, sobre todo en secundaria. Empezaba ya en primaria y en infantil a darse mucho más, pero en secundaria era difícil, ¿no? Entonces yo como que me busqué un poco la vida para ver estas herramientas, cómo ponerlas un poco al servicio de los alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, que he estado muchos años impartiendo materias de física y química, ya sabéis que la materia de física y química pues genera a veces frustraciones y no son de las más fáciles. ¿Cómo podríamos, ¿no? Si tenemos un alumno que vemos que está frustrándose, ¿no? Delante de un problema de física o de química, ¿no? Que ve que no llega, ¿no? Pues podríamos acercarnos a él o a ella y preguntarle qué le está pasando en ese problema, ¿no? Seguramente nos dice que es difícil, que le cuesta, ¿no? Entonces empatizaríamos con el alumno, ¿no? Le diríamos, ostras, es que a mí también me ha pasado esto a veces, ¿no? Yo los problemas no me han salido a la primera, he tenido que estar reflexionándolos, pensándolos, ¿no? Y veo que a mí también me ha generado frustración y a ti también te está generando esta frustración, ¿no? Y bueno, esto es parte del aprendizaje, ¿no? Habrá momentos en que nos cueste más, ¿no? Entonces podríamos ayudarle como acompañarle la validación de las emociones, ser visto, sacar la frustración, ¿no? Como una emoción más que va a salir durante todo el curso de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues preguntarle más concretamente en qué te está costando, qué es lo que ves más difícil, ¿no? Y el alumno pues te dará el feedback, ¿no? Y decirle, bueno, pues si quieres lo resolvemos juntos y cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué ideas tienes tú? Ir acompañándole en esa resolución de ese problema, ¿no? Y poderle dar ese apoyo y esa empatía, ¿no? Al final de la resolución, seguramente el alumno está tranquilo. También en ese proceso, si vemos que tiene mucha activación o que se está poniendo muy nervioso, también invitarle a decir, bueno, pues paramos, no pasa nada, lo puedes dejar para luego, pero yo estoy aquí para apoyarte. Yo te recomiendo que pares un rato y que puedas respirar profundamente, ¿no? Enseñarle alguna técnica de relajación, porque muchas veces sabemos que cuando estamos con muchas ganas de resolver algo o de hacer algo, eso no sale. Entonces es conveniente parar, hacer algunas respiraciones y poder acompañarle en esta respiración para que se vaya calmando y luego coger el problema desde otro lugar. Y luego, una vez finalizada el problema, cuando tengamos espacio, preguntarle cómo se ha sentido, cómo ha ido todo el proceso de poder resolver este problema y cómo ha sido esto de frustrarse, y un poco escuchar también, ¿no? Esa escucha de poder hablar con el alumno, ¿no? Este sería el caso ideal. Yo le he adaptado a un alumno de secundaria, pero se podría adaptar a un niño de 7, 8 años, incluso a un niño de 4 o 5, validar las emociones, empatizar, aconsejarle alguna técnica de relajación, estar ahí acompañándole y observando, escuchando sus necesidades, ¿no? Este sería el resumen, ¿no? Por tanto, se podría adaptar a cualquier etapa evolutiva, y esto sería una educación consciente donde sí que ponemos foco en las emociones del niño y en sus necesidades. ¿Qué generaría esto en el aula? Pues generaría un aprendizaje tranquilo y seguro y con bienestar. Entonces el niño en el aula se sentiría seguro y tendría un vínculo con la persona que le está ayudando a aprender, a manejarse, ¿no? Y a aprender esos nuevos conceptos, tocando también toda la parte conceptual que tiene que aprender, pero tocando toda la parte emocional, ¿no? Esta sería como la situación ideal, y en lo que la crianza consciente o la educación consciente potenciamos la necesidad y el bienestar y que el niño crezca de una manera saludable, ¿no? Vale, ahora os quiero poner un poco en comparativa la educación tradicional con la educación consciente. ¿Qué diferencia hay, no? Porque muchas veces me preguntáis, ¿no? No entiendo muy bien esto de la educación emocional, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pues en la educación tradicional se basa en una educación basada en los conceptos, en la parte cognitiva, ¿no? Lo que aprendemos, las materias, el resultado académico, ¿no? El
el estar en un ambiente competitivo, donde no se percibe tanto, no se trabaja tanto estas emociones. ¿Qué pasaría en la educación consciente? Que al ser integral estamos viendo todo lo que comporta un ser humano, aparte de aprender, porque sabéis que aprendemos también, alguna vez lo he comentado, desde el vínculo seguro, que ya hablaremos ahora también en esta charla, pero aprendemos y damos esas bases sólidas para que el niño se sienta o la niña se sienta segura y con afecto, que es lo que hace que sea un aprendizaje en éxito. No nos basamos tanto en el resultado final, sino en el proceso en el cual se está desarrollando y acompañamos en ese desarrollo y en ese aprendizaje. Este es el secreto de la educación consciente respecto a una educación tradicional. Así que vosotros podéis observar en qué cole o en qué proyecto están vuestros hijos y si esto se da o si esto es lo que vosotros necesitáis como familia. ¿En qué os basáis? ¿Cuáles son vuestros valores? Una vez más os comento, ya os comenté en la charla anterior, pero una vez más pongo énfasis en para que todo esto se dé es muy importante que la persona que esté delante del niño o la niña esté trabajada, que tenga autoconocimiento. Es muy difícil acompañar algo que no se ha experimentado o que no se ha transitado. Yo recuerdo, y así os lo digo, la primera vez que hice una sustitución en la escuela pública, ya os he dicho que yo a mis compañeros los amo porque hacen un trabajo excepcional y de mucho trabajo que muchas veces no es valorado. Pero sí que es verdad que sigue habiendo pues esta transición entre los docentes que sean más tradicionales o los que estamos ya metidos en una educación más consciente, ¿no? Sí que os quería comentar que es muy difícil gestionar todo el tema integral emocional de un alumno o de un niño o una niña o en la crianza si no nos hemos trabajado, si no tenemos autoconocimiento, si yo no sé qué importancia tiene. Es que esto no es un método. Cuando yo explico los pasos anteriores, no significa que esto tenga que ser un método en el cual yo hago A, B, C y D y tengo el resultado, el que toque. No, esto es un tema de que yo entiendo y tengo integrada la importancia de esa educación emocional para el bienestar del ser humano. Entonces tengo que tener, esas herramientas las tengo que tener yo antes. A mí me cuesta ver la frustración en un niño o una niña, me costaría si yo no me he trabajado primero mi frustración. Entender que cuando yo me frustro es difícil para mí y entender que necesito que alguien me valide o que me vea, ¿no? Tal como soy. Si no he transitado por ahí es difícil. Por tanto, siempre insisto en que es muy importante el autoconocimiento de la persona que está delante de los niños o niñas para poder llevar a cabo esta integración emocional. Este autoconocimiento también os va a dar herramientas para una comunicación efectiva o una comunicación no violenta. Si yo me la integro, porque la comunicación no deja de ser algo que yo me digo a mí mismo. Entonces lo que hay dentro es lo que hay fuera, ¿no? Entonces como yo me hablo es como hablo a los demás, ¿no? Si no tengo este autoconocimiento, difícilmente podré también hablar al otro con una comunicación empática, no violenta, ¿no? Es que se integra fácilmente sin un método, porque ya está ahí y ya ves la importancia y la necesidad de esa comunicación no violenta. Y ahora os cito una cita de María Montessori: ayúdame a hacerlo por mí mismo. En esta frase se refleja la importancia de lo que cree la educación consciente o la crianza consciente, que es el que el niño sea autónomo, ¿no? El confiar en él. ¿Cuántas veces nos hemos puesto con niños pequeños que hacen el baby led weaning y confiamos en que no va a haber atragantamiento, y si va a haber, que ellos van a resolverlo, y si no, nosotros nos hemos formado antes en primeros auxilios para poder ayudarles, ¿no? La importancia de esta autonomía, calzarse, ponerse ellos solos los zapatos en un ritmo adecuado, con un tiempo adecuado en la edad evolutiva que están, y sobre todo ponerle confianza en ellos, ¿no? En que el ser humano tiene la capacidad de hacerlo, no tenemos que estar detrás haciendo, ¿no? Luego nos podemos quejar de que nuestros hijos pues a veces nos piden demasiado, pero es que nosotros tampoco les estamos dando esa confianza o ese apoyo para que ellos puedan ser autónomos. Es importante pues dejarles explorar, manipular, experimentar. Sé que a veces es difícil si los espacios no acompañan, pero busquemos esos espacios para poder darles tiempo a que ellos exploren, ¿no? Yo ayer con Teo hicimos un gran dibujo en el suelo, ¿no? Y claro, yo sé que va a manchar, tiene 4 años, quiere experimentar con pinturas y quiere hacer, pues bueno, ya me preparé y dije, bueno, después de esto hacemos una ducha y ya está, no pasa nada, ¿no? Y luego recogemos bien el suelo, y él se implicó muchísimo a la hora de recoger,
se manchó la ropa, fue solo, se puso jabón, limpió su ropita. Bueno, pues dejarles hacer, ¿no? Ellos ya saben, ¿no? Cuando se han manchado o cuando ven algo que dicen, ostras, pues no estamos cuidando, ¿no? Ellos mismos es que se dan cuenta, no hace falta estar ahí todo el rato encima. Y luego os quiero compartir otra cita de Carl Rogers que dice: la única persona que está educada es la que ha aprendido cómo aprender y cambiar. Por tanto, dejemos ese espacio de independencia y de error y de volver a intentarlo otra vez, ¿no? Necesitamos aprender por nosotros mismos. Necesitamos experimentarlo para ser autónomos, para poder tomar nuestras propias decisiones el día de mañana y poder llevar a esos caminos que nos va a llevar la vida. Esto nos ayuda también a ser flexibles, a adaptarnos, a ser resilientes, nos da muchísimas habilidades para luego estar en la sociedad. Vale, y dicho esto, vamos al punto 2, al punto de la conexión emocional. La conexión emocional es un pilar en la educación consciente. ¿Qué significa esta conexión? Significa tener un vínculo con el cuidador o la cuidadora, un vínculo seguro, un vínculo que me dé afecto y que este vínculo se dé, genera conexión y genera aprendizaje. ¿Y cómo se genera este vínculo? Con la comunicación. En la comunicación tiene que haber como unas pautas que ya os digo que si estáis trabajadas o trabajados os va a llegar de una manera natural, que es escucha activa, es no tanto el poner mi peso en lo que yo traigo en mi cabeza para decir, sino escuchar realmente lo que la otra persona me está diciendo con los 5 sentidos. Esto pasa mucho, ¿no? A veces cuando estamos embarazadas, no sé por qué, todo el mundo llega y te empieza a contar el parto, ¿no? Y tú no has preguntado a nadie por el parto, ¿no? Pero esta escucha no sería activa porque primero, que tú ni le has preguntado y segundo, que te están explicando su experiencia sin haberlo preguntado tú, ¿no? Entonces ya llegan ahí como, bueno, para poder hablar, pero no sería una escucha activa porque tú realmente no te están escuchando a ti, que a lo mejor tienes la necesidad de saber o los miedos, cómo será ese parto, a qué te estás enfrentando. Después de esta escucha activa vendría la validación de emociones, ¿no? Ya he comentado la importancia de validar esas emociones, ¿no? Cómo se siente, que tú estás viendo realmente que está con miedo o que está con alegría o en el estado que esté. Y segundo, empatizar, tú también te sientes así a veces, ¿no? Todos tenemos miedos, ¿no? Alguna vez esto de miedo de qué, pues esto no valida, ¿no? Esto al final sí que todos tenemos miedo, aunque sea alguna cosa abstracta, pero sí, y nosotros hemos ido superando nuestros miedos en nuestro camino de vida, ¿no? Por tanto, explicarle a los niños, ¿no? Y a las niñas esta necesidad de ir superando, que lo irás superando y que tú estás ahí para acompañar estos procesos que se den. Y ahora os quería comentar un ejemplo práctico de rabietas, ¿no? Cómo gestionar estas rabietas, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos a cenar y vuestra hija está más entretenido en el juego y queréis que esa cena sea familiar, ¿no? Que nos pongamos todos a la mesa. Entonces, bueno, ya sabéis que los niños están en el presente y viven en el presente, entonces ellos están metidos en el juego y no ven, ¿no? La necesidad de parar, ir a cenar, ¿no? Pues también puedes llegar a un acuerdo, ¿no? A lo mejor el niño se enfada y en vez de ser autoritario, no, porque ahora tienes que venir, punto, porque lo digo yo, pues también puedes decirle, bueno, ¿y cuánto tiempo necesitas para acabar? Y a lo mejor te dirán, pues 5 minutos, porque tampoco la concepción del tiempo no la tienen, ¿no? Pues venga, van 5 minutos, te aviso. Y cuando pasa esto, el sistema se relaja, o sea, se relajan, los niños vienen automáticamente a cenar a la mesa, guardan el juguete, lo que estén haciendo y se ponen ahí tan tranquilos. Y luego también otro ejemplo práctico que te daría son entre rabietas con hermanos, ¿no? Cuando a veces hay lucha por algún juguete o por lo que sea, o más mayores, pues también darles la oportunidad, esta autonomía que decimos, ¿no? Bueno, ¿y cómo resolveríais esto vosotros? Cuando les damos esta oportunidad, los niños son súper creativos, o sea, tienen una capacidad de gestión del conflicto increíble. Yo me sorprendo a veces porque pienso, esto ni lo hubiese pensado yo, y llegan a acuerdos súper potentes. Entonces, darles esta oportunidad de ver cómo se podría resolver. Si al final llega un momento en que ya llega el contacto físico, pues entonces parar y validar cómo se siente cada uno y que cada uno pueda hablar por sí mismo, ¿no? Cómo gestionar y cómo se siente cada uno, no hablar por ellos. También es una cosa que solemos hacer mucho, ¿no? Dejar espacio y decir, yo siento o me llega que te estás sintiendo mal, es así,
y ellos que validen y confirmen eso, ¿no? Pero no, es que ella se siente así, es que a lo mejor no se siente así, a lo mejor se siente de otra manera, ¿no? Y poderlo es darles la oportunidad para que ellos también lo expresen. Vale, vamos a por el gran tema, establecer límites, límites que cuidan, límites que no son autoritarios, límites, el límite es importantísimo porque da seguridad al niño y a la niña, marca un marco de lo que es seguro, por tanto hay que poner límites, pero desde un lugar no autoritario, sino desde un lugar de comprensión y de cariño, de cuidado, te estoy cuidando, sé que esto no te va a gustar, te estoy cuidando ahora mismo para que estés mejor. Un límite claro, un límite sencillo, sin muchas palabras, sin darle muchas vueltas, pero tener claros esos límites que son básicos e importantísimos. También en la educación positiva se da el castigo o la consecuencia lógica, ¿no? Por ejemplo, si hay, no sé, me lo invento, si ahora mi hijo tiene todo el Lego por el suelo y va a venir una visita, obviamente yo le digo, Teo, recoge mejor el Lego porque si quieren entrar en la habitación pues te van a pisar todas las piezas, ¿no? Y él me dice, vale, mamá, lo recojo en un momento, ¿no? Ellos entienden estas cosas que nosotros les explicamos, ¿no? No de, tienes que recogerlo porque te lo digo yo, entonces esto cansa mucho al adulto y cansa mucho al niño. Vale, y ahora os voy a poner el cuarto punto, tenía ejemplos prácticos de educación consciente o crianza consciente que podéis utilizar. Juegos cooperativos, hay muchísimos juegos cooperativos de Java y de muchas marcas donde no hay esa competitividad, podéis hacer en familia como en el aula, como os apetezca. Luego también os recomiendo diálogos reflexivos, esto que hablábamos, ¿no? Sería más un modelo de educación democrática en la cual todos nos escuchamos y podemos llegar a un consenso entre todos. Por ejemplo, que si vamos a hacer excursiones los fines de semana, qué sitios te gustan, qué sitios me gustan a mí, ¿no? La necesidad de sentirse escuchado, ¿no? En las conversaciones. Y por último, os recomendaría mindfulness en familia, que es momentos de respirar. Si todos estamos hablando a la vez, yo por la tarde noche estábamos todos hablando a la vez y dije, a ver, un momento, por favor, vamos a respirar todos y primero nos escuchamos unos y cuando unos acaben vamos a por el otro, porque si no es como mucha locura, ¿no? En un momento y de saturación y ellos sí, ellos respiran, entran en ese juego, ¿no? De poder respirar y poder escucharse mutuamente. Segundo, os diría coherencia en lo que decimos y hacemos, ¿no? También salió en la charla anterior, coherencia en lo que decimos y hacemos, muy importante, ¿no? Y si no somos coherentes, si nos damos cuenta en ese momento, pues no pasa nada. Luego a nuestro hijo, a nuestra hija le decimos, ostras, me he dado cuenta de que lo que te estaba comentando, me hago responsable, no tenía mucho sentido, es cierto que lo que tú me estabas diciendo pues tenía sentido y rectifico, ¿no? Y no pasa nada, porque nos va a pasar, ¿no? Pero sobre todo intentar tener esa coherencia en las decisiones y en los actos que llevamos a cabo. Y los consejos que te daría para tener una actitud positiva delante de la educación consciente o la crianza consciente es, primero, tómate espacios tú cada día de unos 15 minutos para tener ese espacio de meditación, de mindfulness, de deporte, de lo que necesites hacer, escribir en una libreta, música para ti. Tómate espacio de relajación. Cada día para ti tiempo. Eso te ayudará a estar en mindfulness y a estar en presencia con tus hijos o tus hijas o tus alumnos. Es importantísimo ese tiempo para ti. ¿Y qué te recomiendo? Te recomiendo, pues, sobre todo apoyo en comunidades. Yo creo que esto cada vez lo tenemos más en la sociedad y creo que funciona muchísimo. Yo también he fundado un club que se llama el Club de Mujeres Auténticas y digo mujeres, aparte de ser mamás, porque engloba mucho más ser una mujer, ¿no? Y creo que es súper enriquecedor tener esa comunidad donde nos compartimos, donde podemos hablar, donde podemos intercambiar. Segundo, te diría cursos también, cursos de crianza consciente o educación consciente para tener más herramientas. Yo también tengo un curso muy bonito que se llama Armoniza tu familia, en el cual hablamos de todas estas herramientas para poder llevarlas a cabo. Y por último, también te recomendaría apoyarte en alguien individualmente si ves que estás en un momento de transición difícil, ¿no? Das el pecho, colecho, lactancia o necesitas ese apoyo, ¿no? En mi caso también hago terapia y soy terapeuta porque creo que es importantísimo. Es que mi trayectoria es después de mi experiencia, por haber pasado por ahí las necesidades que yo he tenido para poder estar bien y poder llevar a cabo una crianza consciente. Por eso te digo y te doy estos tips de poderlo. Me encanta ayudar a mamás.
cuando están en ese tránsito, porque yo he estado ahí, siempre les digo, es que yo te entiendo porque yo he estado ahí, ¿no? Y poderles acompañar porque aligera mucho la mochila y aligera mucho ese momento de tanta intensidad o los momentos tan intensos que se dan en la educación de los hijos durante tantos años. Bueno, ya para finalizar te voy a hacer un resumen de las cosas importantes que hemos tocado. Hemos hablado de que esto es una guía para que la puedas poner en práctica de educación consciente. Y crianza consciente. Te he hablado de la importancia de qué es la educación consciente o la crianza, del autoconocimiento, hemos tocado ahí un punto también importante. Hemos hablado también de la conexión, de la importancia de la conexión, y por último hemos hablado de casos prácticos o cosas prácticas que puedes tener tú para ponerlas en práctica al día a día. Bueno, por último, ya para finalizar, que estamos llegando al tiempo, bueno, te iba a decir que para mí esto es un aprendizaje, una filosofía de vida, que creo que ya te lo he comentado, que es importantísimo el que creas en el poder de la educación consciente y la crianza consciente. Sé que son muchos años, por tanto te tienes que ir motivando o ir acompañándote de personas que estén en el mismo caso que tú, sobre todo personas que estén en el mismo caso que tú o en la situación familiar, y que es un camino apasionante, porque ya os he vuelto a decir que esto es una filosofía de vida, esto ya no acaba, ¿no? Y el ver crecer a tus hijos con una seguridad, con unas cosas que tú no las has vivido, ¿no? Y decir, bueno, hay momentos en que, claro, todos tenemos dudas, ¿no? Pero esto avanza hacia adelante, no va hacia atrás, ¿no? Y el poderles dar estas herramientas el día de mañana será un regalo para ellos y para nosotros, que vamos creciendo con ellos y vamos transitando cosas nuestras, ¿no? Entonces con la pareja también es apasionante ver cómo se va mejorando tu vida y cómo vas llegando a tomar decisiones que apasionan a la familia y que puedes ir a un bienestar muchísimo mejor. Bueno, y por último también, ya para cerrar, te digo que si me quieres dejar comentarios, preguntas aquí abajo en el YouTube, encantada de resolverlas, encantada de poder acompañarte o de poder escucharte. Y nada, simplemente que vuelvo a retransmitir el domingo que viene a las 7 de la tarde, así que no te lo pierdas. Un abrazo y te espero. Gracias.